Solo quiero poder soñar con una Colombia en paz, libre de miedos y de represión, una Colombia sin corrupción, que para todos sea un lugar mejor, salud, empleo y educación, energías limpias para poder vivir, con el ambiente coexistir. Petro presidente, el líder de nuestra nación. Petro presidente, por una Colombia mejor. Petro presidente, sin discriminación, el momento es hoy. Zafra, y queremos que yo contaba por todo este país de países una historia que me traje de América Latina, que tanto nos ha enseñado para poder poner en marcha esta aventura aquí, en Europa. Contaba la historia de Betiño, que nos narraba la historia del colibrí. Ardía el bosque y todos los animales huían despavoridos, el fiero león, el rinoceronte, la jirafa. Y de repente el pequeño colibrí se detiene, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales avergonzados le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta: yo voy a hacer mi parte. Siempre que he mirado a Colombia he visto gente heroica haciendo su parte. Cuando he visto ahora a pelados de 14 años envueltos en la bandera de Colombia, recibiendo los disparos hacia la patria suya, y ya va siendo hora de que Colombia recupere, en nombre de esa gente, la dignidad de ese país tanto tiempo robada. Durante demasiado tiempo en Colombia han ido las manecillas del reloj al revés. Y ahora Colombia va a ir con el México de López Obrador, con el Brasil de Lula, que va a ganar, con la Bolivia de Lucho Arce, con la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Va a avanzar con ese continente. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que con Petro la dignidad de toda esa gente, de todo ese dolor, de todo el dolor de los que estáis aquí, en el exilio, en la diáspora, se va a regresar devolviendo en dignidad y alegría a ese país todo lo que os han quitado. Así que adelante, ni un voto en casa, adelante todos con Petro. Sin discriminación, el momento es hoy. Petro presidente. somos Zafra y queremos que Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente. Petro presidente. Petro ha sido capaz, viene trabajando con la gente, ha sido capaz de articular cierto descontento. Yo creo que Colombia quiere un cambio, pero la idea que yo tengo, José, es que Colombia quiere un cambio, pero no quiere el suicidio.
quiere un cambio responsable, quiere un cambio no demagógico que responda a las necesidades de la gente. Y entonces la pregunta abierta aquí es quién va a competir con Petro en la segunda vuelta. Y como estamos viendo el panorama electoral, yo creo que hay dos opciones para llegar a esa segunda vuelta, en mi opinión. La una es un candidato que ha venido teniendo una campaña interesante, muy centrada en redes sociales, no con la gente que es Rodolfo Hernández, es una posibilidad que le esté allí. Y la otra es que yo, ganando esta consulta de Centro Esperanza, sea el candidato en la segunda vuelta. Y yo creo que competir con Petro en la segunda vuelta no es difícil, porque uno podría aglutinar buena parte de las corrientes políticas de nuestro país. Cinco meses duró el paro nacional. El estallido social fue protagonista este año y por eso marcó el 2021. El 28 de abril, el Comité del Paro, junto a las centrales obreras, los sindicatos, organizaciones indígenas y estudiantiles, salieron a la calle para levantar su voz de protesta en contra de la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El objetivo del gobierno era recaudar 23 billones de pesos para mitigar la crisis social que dejó el COVID-19. Sin embargo, los opositores y marchantes enumeraron en una larga lista las afectaciones que traería para la clase media y para los bienes básicos que los colombianos tendrían que pagar en caso de ser aprobada. El día que inició el paro se movilizaron personas de al menos 500 municipios. Y según una encuesta de Datexco, el 75% de los colombianos apoyaban las movilizaciones. Durante la mañana las arengas, bailes, pitos y demás fueron los protagonistas, pero al caer la noche explotó la violencia. Por semanas, los bloqueos, disparos, buses incinerados, personas asesinadas y heridas fueron noticia, así como también el país que llegó a la portada de los medios más importantes del mundo. El uso excesivo de la fuerza y los desmanes dejaron al menos 51 personas fallecidas como saldo, 1.113 civiles heridos, 1.253 policías heridos y 18 lesiones oculares según la Defensoría del Pueblo. Pero según ONGs y organizaciones de derechos humanos, fueron 103 afectaciones oculares. Los meses pasaron y podría decirse que los jóvenes fueron escuchados en espacios de discusión y participación. El estallido social despertó a la sociedad y puso sobre la mesa temas que habían sido dejados de lado debido a la pandemia. El balance final está por verse, así como sus efectos en las presidenciales del próximo año. La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de otorgarle personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como la Colombia Humana corrige una anomalía de nuestro sistema político y se convierte en un impulso enorme para Gustavo Petro en inicios de la campaña electoral y sobre todo en un avance para la oposición. Una rápida mirada a los orígenes del conflicto armado muestra los difíciles caminos que debían sortear quienes querían hacer oposición legal y a mala hora terminaron empuñando las armas. La democracia en Colombia es más robusta en la medida en que quienes están en la orilla de la oposición tengan más garantías para su ejercicio político. Era difícil de entender que el senador que llegó al Congreso tras haber logrado el segundo puesto en la disputa presidencial de 2018, como lo establece la normatividad vigente, no tuviera una colectividad legal que lo protegiera. Para los 8 millones de electores que llevaron a Petro al legislativo, era insólito que no se cumpliera su voluntad y se afectara el estatuto de la oposición. Fue precisamente en diciembre de ese año cuando Petro pidió el reconocimiento de la personería jurídica de su partido, Colombia Humana, por parte del Consejo Nacional Electoral.
Desde ese momento a la fecha, el Consejo sí había reconocido otros partidos y movimientos políticos como el Movimiento Indígena y Social Maíz y la Unión Patriótica, pero no a la Colombia Humana. Petro entonces tuvo que interponer una tutela alegando sus derechos. La respuesta por su parte era el incumplimiento de uno de los requisitos constitucionales para la obtención de la personería y era el hecho de no haber alcanzado el umbral de las legislativas. Una contradicción enorme en nuestro sistema. Sin la obtención de este reconocimiento, el partido político Colombia Humana no podría presentar un candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2022. Ahora, que lo puede hacer Petro si quisiera, podría hacerlo en solitario. Es decir, sin la necesidad de buscar a otros partidos que le dieran el aval o iniciar el camino de la recolección de firmas como lo han hecho otros de sus oponentes. Asimismo, Colombia Humana tendrá apoyo económico del Estado. En otras palabras, la crucial financiación para su funcionamiento está garantizada. Tendrá igualmente acceso a espacios y medios de comunicación como movimiento político y podrá declararse en oposición al gobierno en ejercicio y pedir el derecho a réplica. A palabras necias, oídos sordos. Para los colombianos era difícil entender que Petro, quien por el número de votos alcanzados en su lucha por llegar a la presidencia con el presidente Iván Duque, permanentemente dijera que él era el líder de la oposición, pero sin serlo desde un punto de vista de papeleo. Ahora sí lo es y eso habla bien de la democracia colombiana. Que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia y por eso he arriesgado mi vida personal en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor. Porque no aceptaba el estado de sitio ni la Constitución anacrónica de 1886 y lo que propuse fue cambiarla. Y se cambió. Con tan mala suerte para Colombia que la reacción inmediata al cambio de la Constitución por la del 91 fue una subversión de las élites políticas locales aliadas con el narcotráfico que dejó en la década del 90.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Congelaron la Constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la Constitución del 91. Defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo que, entre otras cosas, una humanidad que está a punto de extinguirse, pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Sí, senador Mejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlo. Porque hay colombianos que se mueven es por el odio y por el miedo, y por eso votan por gente como usted. De pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe: sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero del monte. Yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados, gente tan pobre como el guerrillero. Colombia se han matado solo los pobres entre sí. ¿Qué es el pacto histórico? Mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas y mala vida. Independientemente de ideologías, credos o culturas, es la verdadera unión de Colombia. No es un acuerdo entre los mismos con las mismas, ni de un solo sector político. Es un pacto entre colombianas y colombianos alrededor Solo quiero poder soñar de la necesidad de un cambio real y, lo más importante, por las verdaderas necesidades de la gente. Es decir, nos juntamos todos y todos para sacar el
país de la crisis y llenarlo de dignidad, justicia y oportunidades. Solo unidas podremos cambiar a quienes nos han gobernado desde siempre. Energías limpias para poder vivir.